Ha llegado la hora de alabanza. Alabemos al Padre Celestial. Alabemos al Cristo que nos salva y su Espíritu nos quiere consolar. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso, el poder de la oración de intercesión, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a meditar la enseñanza. La oración, un diálogo de amor con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con tu amor la mesa está preparada, la mesa está preparada, la mesa está preparada. Viene Jesús y todos vamos subiendo, y todos vamos subiendo, y faltas tú, aleluya, faltas tú. Reciban un saludo especialísimo ustedes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ustedes que están allí en su hogar, en su empresa, en donde quiera que estén escuchando y sintonizando este curso tan precioso que el Señor nos ha ofrecido. La enseñanza de hoy la vamos a desarrollar en 3 momentos. El primero, la oración, un diálogo de amor con Dios Padre. El segundo momento será la oración, un diálogo de amor con Jesucristo. Y en tercer lugar o momento tendremos la oración, un diálogo de amor con el Espíritu Santo. Y vamos entonces a iniciar con el primer punto. La oración, un diálogo de amor con Dios Padre. San Ambrosio escribió: a Dios le hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Quizás sea necesario abrir la Biblia para pedirle un consejo, una palabra al Señor. Entonces, cuando decimos que la oración es un diálogo, debemos tener en cuenta que no solo hablamos nosotros, sino que también debemos respetar al Señor y dejarlo hablar, permitirle que Él nos hable para poderle escuchar. Y como a nosotros se nos hace difícil guardar silencio o escuchar la voz de Dios al corazón, debemos tomar la palabra de Dios para pedirle su consejo, para pedirle su orientación. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos decía en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Nosotros queremos ser del Señor, ¿verdad? Entonces hay que afianzar más esa lectura asidua, constante y continua de la palabra del Señor. Hay muchas maneras de usar la Biblia. Es corriente que los carismáticos católicos llevemos consigo una Biblia o el Nuevo Testamento, y cuando oramos le pedimos a Dios que nos hable y abrimos la palabra en cualquier página. Y hemos descubierto, yo doy testimonio de ello, yo que soy una religiosa consagrada y que tenemos otras estructuras de oración, pero cuando yo he tenido la necesidad de escuchar al Señor de esta manera, lo he hecho y Él me ha hablado y me ha dado acertadamente la respuesta que yo necesitaba ante una oración que ya le había expuesto, ante una petición, una necesidad, porque Él me estaba escuchando, porque Él estaba atento. Mi Padre Dios, nuestro Padre, estaba atento a mis necesidades, a mis lágrimas, o también a mis alegrías, o a ese proyecto que yo en su momento le estaba encomendando. Por eso te animo a ti, para que nosotros que muchas veces no tenemos la oportunidad de pronto de tener acceso a otras formas de aprender a discernir o a escuchar la voz de Dios, pues hagamos ese método con mucha responsabilidad. Y eso sí, cuando haya algún texto que nos causa controversia, no lo entendamos, pidámosle ayuda a un catequista, a nuestro sacerdote, a nuestras religiosas o a nuestros misioneros. No nos quedemos con la duda. Cuando sea necesario, hay que preguntar.
Entonces, en esta oración de diálogo, de amor con Dios Padre, no solo es importante escucharlo a Él, sino también, queridos hermanos, ir sanando esa visión o esa relación que tenemos de hijos con Dios. Y ya nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó tanto en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 como en el Evangelio de San Lucas capítulo 11, cuando sus discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar, y Él empieza: Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso, aunque a veces nuestra relación con nuestros papás biológicos no haya sido la mejor, nosotros debemos sanar en la oración esas distancias que creamos con Él, porque Dios es un Padre perfecto, Dios es un Padre maravilloso y nos lo demuestra cada día. ¿Cómo, mis queridos hermanos? En el alimento. Cada día pinta un cielo nuevo, un amanecer nuevo, un atardecer nuevo, un anochecer nuevo. La vida, la salud, todo esto son bendiciones que Dios Padre nos da a nosotros. El diálogo con Dios es la oración. Debemos tener abiertos los oídos del corazón para escuchar a Dios. Es necesario escuchar al Señor en nuestra oración. Todavía hoy podemos oír la voz de Dios en forma audible al interior y al exterior nuestro. Escuchar es un acto vital muy importante en la conversación con los hombres y en la conversación con Dios. El diálogo es una conversación entre dos o más personas mediante la que se intercambian información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Entonces, esa oración y ese diálogo puede ser oral o también escrito. A veces cuando no tenemos palabras verbales para expresarles al Señor, pues también podemos hacerlo mediante una oración escrita. ¿Y cómo fluyen a veces esas oraciones? No a veces, sino que fluye, es una verdad, es una realidad, fluye ese diálogo con el Señor y Él mismo nos va respondiendo, nos va hablando. Es tan importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos no solo a hablar y hablar y hablar y hablar todo el tiempo, sino a ejercer también la escucha. El libro del Eclesiástico en el capítulo 11, versículo 8, dice: la palabra de Dios nos recuerda lo que es un diálogo. Hijo mío, escucha antes de responder, y cuando otro habla, no lo interrumpas. Por eso, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios para escucharlo a Él, debemos hacerlo con atención, con responsabilidad y con mucho compromiso también para ejecutar aquello que el Señor nos está pidiendo en ese momento. Hay un lindo refrán oriental que dice: cierra los ojos y verás, haz silencio y escucharás. Dios no necesita que le informemos acerca de lo que estamos necesitando, porque según decía Jesús, bien sabe vuestro Padre lo que necesitáis, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 30. Pero quiere que acudamos a Él para confiarle plenamente lo que necesitamos y dejar en sus manos la solución, aceptando su santa voluntad. Él conoce muy bien qué es lo que necesitamos y tiene gran deseo de ayudarnos, pero en muchos casos espera nuestra petición, como que no quiere darnos contra nuestra voluntad. Nuestra oración manifiesta a Dios, aunque Él ya lo sabe, que queremos que nos ayude, que dependemos de Él. Voluntariamente, Él nos sigue repitiendo las palabras del Salmo 49:15. Escuchémoslo muy bien, porque esto nos debe animar a encontrarnos y a dialogar auténticamente con el Señor. Invócame en el momento del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Insistamos más al Señor en la oración y obtendremos más. Dialoguemos más con Él y nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad se irá transformando. El diálogo debe ser sencillo, cordial, como cuando hablamos con un amigo,
porque la oración presupone una relación y más precisamente una relación de amor. Los hombres de la Biblia son los amigos de Dios. La oración, por tanto, puede descubrirse en la línea de la amistad y los orantes son los amigos de Dios, que conservan esa amistad, conversan con Él continuamente. Mis hermanos y hermanas, qué bello es saber que el Señor se apresura siempre a dialogar con nosotros, ese Padre bueno, ese Padre amoroso. Qué tierno es Dios. La primera vez que a mí el Señor me concedió la gracia de comprender un poco que soy su hija en una oración, mi corazón saltaba de gozo, de alegría, de júbilo, una fiesta en mi interior, en la totalidad de mi ser, porque sentí esa paternidad de Dios, sentí ese amor de Dios en mi vida. Y eso me ha mantenido en pie, eso me ha mantenido aún en las batallas más duras que libramos los seguidores de Dios, me ha mantenido en pie y me ha mantenido en esta perseverancia y en esta fidelidad a mi vocación. Por eso, si tú hoy que me escuchas no has tenido esa posibilidad o esa experiencia, órale, háblale. Empiézale a comentar al Señor, a dialogar con Él, que quieres experimentar esa relación filial de hijo, de hija, y mirarás y vas a ver y vas a dar testimonio de lo hermoso que es que se afiance esa relación de amistad con nuestro Dios. Y ahora pasamos al segundo punto de nuestra reflexión. La oración, un diálogo de amor con Jesucristo. La necesidad de escuchar a Jesús es grande. Para escuchar al Señor es necesario aprender a contemplarlo, a percibir su presencia constante en nuestra vida. Es necesario detenerse a dialogar con Él, dejarle espacio en la oración. Cada uno de nosotros también necesita esa contemplación. Los cristianos católicos de hoy hemos perdido esa capacidad de contemplar al Señor. Como que nada nos conmueve, como que nada nos dice tantos detalles que día a día el Señor nos entrega. Mis hermanos, entonces estamos fallando grandemente en la escucha, porque Dios sale a nuestro encuentro continuamente. Jesús escucha la oración expresada en palabras, eso lo notamos en los santos evangelios a montones. En el Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 42, encontramos el bello episodio del leproso. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Jesús tuvo compasión de él, le tocó con la mano y dijo: «Quiero, queda limpio». Al momento se le quitó la lepra y quedó limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es para uno caer de rodillas y glorificar al Señor, de ver cómo el Señor acepta a aquellos que la sociedad discrimina, aleja. Porque los leprosos, ellos tenían que vivir lejos, apartados de la sociedad y con una campanita que avisaba que por ahí iban ellos para que nadie se los encontrara. Pero aquel leproso, aún en su condición más vulnerable y más despreciable ante la sociedad, quiso dialogar con el Señor y se apresuró a encontrarse con Él y a dejarse encontrar por esta persona que tanto lo ama, que es Jesucristo. Y Él se acercó y poniéndose de rodillas le dijo, o sea, empezó el diálogo: «Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Y Jesús lo estaba escuchando atentamente. No solo Jesús se compadeció de esa figura física. Los leprosos se van deformando, van perdiendo partes de su cuerpo, huelen feo.
Jesús no solo se fijó en la apariencia, fue adentro, al corazón de este leproso. Dice el evangelista, Jesús tuvo compasión de él. Le tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús no solo le sanó esa lepra externa, sino también su interior. Este leproso, al dialogar con Jesús, se sintió amado, se sintió aceptado nuevamente en la sociedad, en su familia, de la cual había sido expulsado. Este leproso, al encontrarse, al dialogar con su Salvador, logra ese bello milagro de la sanación de su alma y de su cuerpo. Jesús no se hizo sordo a esta necesidad. Él realmente tiene la intención de ayudarnos, de colaborarnos. Pasamos ahora a la petición apremiante de los ciegos. Ellos le gritaban al Señor, tanto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 27, como en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 48. Ten piedad de nosotros, Hijo de David. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Nosotros los que tenemos el sentido de la vista, no conocemos lo que es caminar en cierta manera en esas tinieblas físicas. Pero hoy el mundo no solo está ciego físicamente, sino también espiritualmente. Tantos ciegos que nos cuesta ver a Dios, que nos cuesta comprender que Él nos llama de diversas formas. Por eso, nosotros los que propiciamos esos diálogos con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, este diálogo de amor, clamemos continuamente que Él tenga compasión de nosotros. Aún más, la mujer cananea, nos cuenta el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículos del 25 al 30, lo siguiente. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro y fue y se arrodilló a los pies de Jesús. Era una mujer extranjera, de nacionalidad sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo, bien has hablado, puedes irte. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, acá cómo Jesús comprende ese diálogo que viene a expresarle esta madre. Solo Dios sabe cuánto sufrimiento puede tener una persona, una familia, oprimida, tentada u obsesionada por el mal. Pero en este diálogo amoroso con nuestro Señor Jesucristo resucitado, alcanzamos grandes bendiciones, alcanzamos la liberación de nosotros, la liberación personal, alcanzamos la liberación de nuestros seres queridos. Pero hay que dialogar fielmente, continuamente con el Señor. Miren, queridos hermanos, que el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2560, nos habla del encuentro que Jesús tuvo también con la mujer samaritana. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed.
Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Qué hermoso numeral del catecismo. Pero ahora apliquémoslo a nuestra vida. ¡Qué noticia! No, el de hoy, como decimos por acá en la tierrita, en Boyacá. ¡Qué noticia tan grande! Dios tiene sed de que yo tenga sed de Él. Este diálogo, el Señor lo propicia. Si profundizamos, los invito a ustedes a que tomen allá su Biblia en su casa y estén buscando los textos que aquí nosotros les vamos nombrando, les vamos enunciando, y tomen de manera especial este texto de Juan capítulo 4, todo este texto de la mujer samaritana, y miremos cómo es Jesús el que propicia este diálogo, el que propicia este encuentro, diciendo: tengo sed, dame agua, dame algo de beber. Entonces nos queda muy claro que el Señor tiene sed de encontrarse con nosotros, de hablar con nosotros, y al mismo tiempo que esta mujer sacia la sed de Jesús, Jesús sacia la sed de ella. Y ahora pasamos a nuestro tercer punto de reflexión: la oración, un diálogo de amor con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a los discípulos misioneros, a los discípulos de Jesús. Esto lo encontramos repetidamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 8, versículo 29, el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y allí Felipe hace ese querigma, ese anuncio querigmático a este eunuco que iba de Etiopía. Y a este hombre el Espíritu Santo le abre el corazón a la fe en Jesucristo por la eficacia de la palabra que tenía Felipe y por la obediencia también al Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, qué cosa tan interesante, qué momentos tan prodigiosos que nos enseñan tanto. El Espíritu Santo sale a dialogar con nosotros, sale a dialogar la historia, la experiencia de los apóstoles, de los profetas, de los santos, nos lo ha demostrado. Y en Hechos capítulo 11, versículo 12 dice: y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Palabra de Dios. No solo el Espíritu Santo le anuncia que iban a llegar 3 hombres a buscarlo, no, sino que debía ir a anunciar, a hacer también la evangelización. Pero todo esto se logra en diálogo. ¿Qué estaban haciendo Pedro? Pues hablando, dialogando con el Señor. Entonces el Espíritu Santo nos espera siempre para dialogar con nosotros, para manifestarse a nuestra vida. El Espíritu Santo impulsó grandemente a los apóstoles a su misión. Debemos aprender también a dialogar con Él. No lo dejemos como el pariente pobre de la iglesia. Él no es desconocido. Hoy, gracias a este movimiento de la renovación carismática católica, hemos aprendido a profundizar y tenemos grandísimas enseñanzas sobre la persona, la obra y la acción del Espíritu Santo. Quienes quieran profundizar en este tema del Espíritu Santo pueden asistir a la página de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II y buscar allí las enseñanzas sobre lo que es la renovación espiritual por la acción del Espíritu Santo, dadas por nuestro fundador de esta obra, Juanito González Torres. Vale la pena que nosotros
conozcamos más a esta tercera persona divina de la Santísima Trinidad. En el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo 20 dice: Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esto me hace pensar hoy día en las necesidades de diálogo que tienen los padres con los hijos. Nunca ha sido fácil la educación de los hijos, pero en este tiempo sabemos que es un reto mayor. Por eso, para aquellos padres que se les dificulta corregir y educar a sus hijos, aquellos hijos rebeldes, aquellos hijos que muchas veces hacen sangrar su corazón, pasen muy buenos momentos con el Espíritu Santo dialogando, pidiéndole la sabiduría, pidiéndole esa asistencia, que Él les coloque en ustedes las palabras necesarias, las palabras adecuadas, o el testimonio de vida también que ellos están esperando de ti. Y como conclusión de esta enseñanza, vamos a tomar la historia que San Bernardo nos compartió. Vio que los ángeles calificaban de 3 maneras distintas las oraciones que dicen los fieles. A unos anotan sus oraciones con letras de oro, porque las rezan con mucho amor y fervor. A otros con letras de tinta, porque las rezan con un poco menos de fervor. Y a otros, unos terceros, las anotan con letras de agua, que no se pueden leer en el momento del premio, porque las rezan totalmente distraídos. A muchos no les anotan nada porque no oran. Entonces, queridos hermanos, dejemos a un lado ese tedio, esa pereza, ese cansancio, y sepamos que la oración es un diálogo y que Dios nos está esperando, y recordemos muy bien este ejemplo de San Bernardo. Yo, por ejemplo, quiero pasar de esas letras de tinta a las letras de oro, que estén siempre en la presencia de Dios. ¿Y tú, cómo quieres que anoten tus oraciones? Alabemos al Padre Celestial, alabemos al Cristo que nos salva, y su Espíritu nos quiere consolar.